Hola, hola estudiantes de grado noveno. El día de hoy vamos a trabajar en nuestro tercer tema, la Guerra Fría. Así que comencemos. Primero vamos a hablar sobre el contexto histórico para poder entender el resto. Primero que todo tenemos que tener en cuenta sobre los acuerdos que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, y uno de esos fue en 1945, el Acuerdo de Potsdam, en donde Inglaterra, la Unión Soviética, Francia y Estados Unidos acordaron dividir Alemania, ese es el país de Alemania, el mapa de Alemania, como si fuera un ponqué de cumpleaños, cada uno con una tajada después de la Segunda Guerra Mundial. Ese era el Acuerdo de Potsdam. Así fue que se repartieron Alemania después de la Segunda Guerra Mundial los países vencedores. Ahora, después de un tiempo dijo Inglaterra, yo me retiro, llegó Francia, yo me retiro, y quedaron dos potencias importantes que fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. Y ellos fueron los que hicieron la división definitiva de Alemania en dos sectores, Alemania comunista y Alemania capitalista. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que el que hizo el muro de Berlín, que es lo que vamos a hablar más adelante, fueron los de la Unión Soviética. En una noche, mientras todo el mundo dormía, empezaron a armar una especie de barricada, y al otro día fue cuando empezó esta división que duró hasta 1989. Ahora, ¿por qué hablamos de la Guerra Fría? Miren, la Guerra Fría fue una confrontación entre dos potencias, cada uno representando su política económica, Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue una lucha. ¿Por qué le llamaron la Guerra Fría? Porque no fue una guerra directa, porque es que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo quedó devastado, y creo que no, el mundo no estaba en capacidad de afrontar otra guerra en menos tiempo. Sí, en menos tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. Así que decidieron hacer una guerra de espías, que eso es lo que vamos a hablar más adelante. Por eso se llamó Guerra Fría, porque era tiro la mano, tiro la piedra y escondo la mano. Por eso le llamaban la Guerra Fría, una confrontación que no fue directamente. Pero sin embargo, esta confrontación, que duró desde 1945 hasta 1989, fue una competencia entre estos dos bandos. Estados Unidos, que representaba el capitalismo, y la Unión Soviética, que representaba el comunismo, que eso fue lo que trabajamos en la clase anterior. Ahora, ¿qué se caracterizó? Digamos así, algo muy importante fue el espionaje. El espionaje fue muy importante. Los espías eran personas que iban en diferentes partes del bloque comunista o del bloque capitalista a averiguar secretos, porque, digámoslo así, era una competencia entre los dos, entre comunistas y capitalistas. Y entre esa competencia era quién era el que podía desarrollar un arma potencialmente nuclear destructiva. Entonces iban de bando y bando, calladitos, empezaron a averiguar un montón de secretos de lado y lado. Por eso el espionaje fue muy importante. Por eso la canción del inicio, que representa a uno de los espías más famosos en el cine, que fue James Bond, el agente 007. También hay que tener en cuenta que este fenómeno del espionaje fue organizado por dos agencias de inteligencia muy importantes. En el sector capitalista norteamericano encontramos el Centro de Inteligencia Americano, o la CIA, y por el otro lado encontramos lo mismo, pero es la KGB en la Unión Soviética. Era un centro de espionaje y de inteligencia militar para averiguar secretos de un lado al otro. Ese fue el espionaje. Ahora, también hubo una característica muy importante, y era la competencia por ver cuál de los dos era la potencia más poderosa. Eso se evidenció mucho en el cine, por ejemplo. Doy a colación lo que fue una película muy famosa en entonces, que era Rocky, que era un boxeador norteamericano y se enfrentaba a Drago, que era un boxeador de la Unión Soviética. Entonces se veía toda esa rivalidad entre los de la Unión Soviética y entre Estados Unidos. Y pues recordemos que como el cine era una industria norteamericana, adivinen que eran los buenos, eran los norteamericanos.
También hubo un elemento muy importante que fue la carrera espacial. ¿Cuál de estas dos naciones iba a llevar rápidamente un hombre al espacio? Entonces era la competencia entre capitalistas y comunistas. El que ganó esta competencia fue la Unión Soviética porque fue el primero en enviar a un hombre al espacio. No más al espacio, fue Yuri Gagarin. Hay que tener en cuenta ese dato. Y por el otro lado, Estados Unidos, al ver que decían, uy, no, nos ganó la Unión Soviética, tenemos que hacer algo, decidió enviar una misión a la Luna, algo que todavía en esta época es muy cuestionada. Pero en este caso, la historia dice que los estadounidenses enviaron una misión tripulada hasta la Luna. O sea, fue la conquista más larga, más lejana que hizo Estados Unidos en el espacio. También hubo un montón de competencia un lado del otro, en el deporte, en el cine, en muchas otras cosas. Entonces por eso a eso se le llama la Guerra Fría, una guerra que no fue una confrontación directa, sino algo completamente indirecto, por así decirlo, donde un bando y el otro empezaban a investigar y encontrar secretos a partir de los espías. Esto, en pocas palabras, fue la Guerra Fría, y esto va a trascender en otros países, pero esto lo vamos a hablar en la próxima clase. Así que, chao, chao, nos vemos en la próxima clase.